Buenas noches, gracias a ustedes nuevamente acá aportando algún punto de vista. Bueno, estamos en una posición en donde verdaderamente se suman una serie de condiciones que son distintas a las que veníamos viviendo pocos meses atrás. Una de ellas es la fuerte implementación del esquema de vacunación y el avance de esta ha frenado muchísimo la cantidad de casos críticos. Segundo, la baja ocupación y baja demanda de camas críticas por COVID es una posición sanitaria bastante buena para permitirnos nuevas libertades en el sentido de decir, si en los supermercados grandes y los shoppings acudimos y nadie ha brotado porque se respetan las medidas de distanciamiento y barbijo, etcétera, etcétera, ¿por qué habría de pasar en otra situación? O sea que en realidad tiene una lógica bastante fuerte. Lo que no entiendo y no comparto es el tema de relajar las medidas del tapabocas, porque da una sensación falsa de que esto pasó y el virus todavía está, el estado de pandemia, digamos, a nivel internacional, todavía no se ha decretado de levantarlo y hay países en donde todavía la cosa está bastante fea. Más recientemente el Reino Unido, con los colegios y la necesidad de ampliar terapias intensivas pediátricas para dar contención a una nueva modalidad de afectación que no se venía dando. Entonces, es jugar con fuego, arriesgar algo, cuando decir, si estamos todos acostumbrados a usar el Claro. barbijo, y todavía hay gente que lo utiliza mal, imaginémonos ahora cuando estén en la calle y vayan la familia entera usándolo. No usándolo, digo, pero no, muchachos, hay que usar el barbijo siempre, y la única situación de no uso sería en donde esté solo al aire libre. Eso no sucede casi nunca. Y si llegara a suceder, recordemos algo muy importante, que el distanciamiento social recomendado con tapabocas por la Organización Panamericana de Salud es de 1,5 m a 2 m. Sin barbijo debiera ser más de 4 metros. Por lo cual, la norma debe estar muy bien explicada para que tenga algún impacto. ¿Quién camina solo en la calle y nunca se ha cruzado con nadie en un rango de 4 metros? Eso es imposible. Vas a la peatonal y se está con menos de 1 metro de distancia. O Bien, sea, es una medida importante. Peñalosa, en función de esto, nosotros recién comentábamos con Ximena que en algunos sectores fue realmente muy complicado esto de incorporar el barbijo, se tuvo que disponer de una ley, se tuvo que dictar la obligatoriedad, se tuvo que en cierta medida amenazar en la vía pública a personas que no iban protegidas con el barbijo. No solamente se hacía hincapié en el cuidado personal, sino en el cuidado a terceros. Hablabas de una medida en todo caso mal explicada. Nosotros sabemos que en algunos países del mundo, antes de la pandemia ya, muchas personas utilizaban barbijo para prevenir cualquier tipo de cosas. Ahora que hemos logrado incorporarlo, ¿te parece que es un riesgo para que el barbijo, por ejemplo, se deje de usar también en lugares cerrados? Digo, para aquellos que por su propia cuenta flexibilizan todo, ¿no? No, de ninguna manera. Primero, ¿hay experiencia? La primera pregunta es, nosotros venimos en cola, ¿hay experiencia en el mundo sobre el levantamiento del uso de barbijo? Bueno, ustedes pueden buscar diarios internacionales. Arabia Saudita y algún otro país cercano, ustedes habrán leído, que levantaron el uso del barbijo por récord de vacunación. ¿Y qué les pasó? Tuvieron que volver marcha atrás con esta medida y ellos la levantaron arbitrariamente también. O sea, no es, el estado de pandemia internacional existe y mientras no se decrete lo contrario, las medidas básicas debiéramos continuar usándolas. Me refiero a barbijo, distanciamiento social y el uso del alcohol en gel. Esto de por vida, digamos, hasta que se levante el decreto. Luego, ciertas flexibilizaciones se pueden ir tomando en la medida que la vacunación avanza, que el aforo sea de una determinada cantidad. Todo eso está perfecto. Los países que han liberado estas medidas no les salió bien. No sé por qué creemos que nosotros pudiera irnos mejor. De cualquier manera, no estoy generando un mal augurio, simplemente digo, ya hay una experiencia en el mundo. ¿Por qué habríamos de hacer algo distinto? Digamos, nos pasaría algo distinto. Hay que tener cuidado con esto y sobre todo que la gente crea que con esta medida uno puede relajarse y no. Relajémonos disfrutando, salgamos a entretenernos, la dispersión y todas las medidas que ahora se pueden hacer
perfectamente, pero estas otras medidas, personalmente, yo voy a sostener las medidas de cuidado, porque además considero que es necesario para cuidar sobre todo de que hay un grupo que no está vacunado, que son los niños y adolescentes, y que no sabemos si este virus permanentemente muta puede generar algo como ya hemos visto en otros países. Doctor, mientras lo escuchaba, ¿no? Pensaba en el dinamismo que ha expresado siempre este virus, ¿no? De una calma, una supuesta calma, entramos en un brote y a partir de allí empiezan a incrementarse los casos. Es decir, es muy dinámico, es un virus muy complicado que ha mutado, tenemos la variante Delta. ¿Qué mirada tiene usted con respecto al dinamismo y con respecto a esta variante Delta que ofrecía tantísimo temor desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de las medidas que se planteaban en migraciones, desde el punto de vista de las cuarentenas obligatorias que fueron hasta hace días nada más y de una jornada a otra un cambio abrupto? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bien, la variante Delta es la variante que más ha puesto en jaque los sistemas sanitarios. Verdaderamente es una variante que la particularidad que tiene es generar una explosividad de contagiosidad. O sea que bajar las defensas mínimamente, como podría ser este caso, frente a una situación de vacación o de caída de casos, y todavía sabiendo que ya está entre nosotros y la variante Delta está aumentando los casos lentamente, porque hay control de foco y demás, pero ustedes saben que varios focos en la provincia, con mínimos casos, pero están en aumento con esta variante, es exponer a una situación sumamente delicada. Por otro lado, no es la única variante. Hay muchas variantes del coronavirus, de las cuales la más peligrosa actualmente es la variante Delta, que ya está en la Argentina y en Córdoba, pero también hay otras como la variante Mu y la variante Lambda, que se están investigando y que hace unas semanas se descubrieron en Colombia. Todavía no está acá en la Argentina. Bien. Entonces, estas variantes nuevas todavía no se conoce bien los efectos potenciales que pueden tener sobre el ser humano. Si afecta a niños, si afecta... En la última ola, la particularidad que tuvo, que el virus mutó y afectó a jóvenes sin patologías previas y a embarazadas, cosa que no había pasado en la primera ola. Entonces, evidentemente que el virus va generando permanentemente cambio. No es momento para relajar este punto. Bien. Las otras medidas, creo que sí. Peñalosa, casualmente usted hablaba acerca de estas últimas cepas que han sido detectadas, por ejemplo, en Colombia y que habían planteado también algún interrogante respecto a la posibilidad de que ingresen al país. Si usted me está apuntando eso, tal vez tendríamos que poner en foco la otra medida que ha anunciado el gobierno en el sentido de flexibilizar el ingreso por las fronteras, ¿o no? Bueno, son medidas que tienen pros y tienen contras. Por ahora no hay mucha información sobre esas otras variantes. De todas maneras, verdaderamente con la baja cantidad de casos y con la gran capacidad de respuesta del sistema sanitario que tenemos hoy, porque no tenemos ocupación por camas críticas por COVID, creo que frente a una variante de este tipo uno podría dar respuesta siempre que no se genere un brote o una ola. Ahora, si yo dejo entrar inmigrantes que pudieran, eventualmente, tienen PCR negativo, tienen vacunación, el riesgo de que ingrese el virus es menor. Supongamos que entra, le hacemos la cuarentena y demás, tenemos el foco contenido. Y si eventualmente se enferma esa persona, tenemos mucha capacidad sanitaria de respuesta hoy porque estamos en un momento de bajos casos. O sea que todas esas medidas podrían defenderse, por así decirlo, y con cierto criterio. Lo que no le encuentro argumento de defensa, y vuelvo a decir, el tema de debiera reforzarse más aún y reeducar a la población a seguir utilizando con mayor énfasis, porque gracias a todas estas medidas son las que se alcanzan estas otras vacaciones, estas liberaciones que tanto se han solicitado, han manifestado y han querido la sociedad y que también nos hacen. Está perfectamente claro.